Bueno, Diego, para entrar en materia, nos encantaría hacerte esta primera pregunta y es ¿cómo concientizar a los estamentos educativos y desde nuestro núcleo familiar sobre la importancia de educar a los niños en materia de inversiones básicas? Muy bien, Luisa. Esa parte de educar a los niños para el tema de inversiones, primero nace del ejemplo, que los niños puedan ver en sus adultos un ejemplo de planificación a futuro. Estamos actualmente en una cultura de la inmediatez. Estamos en una cultura en la que todo lo queremos ya, que los resultados de lo que hagamos tienen que darse ya, y resulta que no todo en la vida puede ser así. Las inversiones en particular son un tema que yo lo hago hoy y poco a poco voy viendo resultados. Entonces es crearles esa cultura por medio del ejemplo primero y segundo por medio del manejo del tiempo. No todo se da ya, no todo es inmediato. Y las herramientas que me permiten llegar a eso son, en primera instancia, la educación. Yo debo fomentarle a los estudiantes, a los niños, a los jóvenes, que estudiar siempre va a generar resultados que sean con el tiempo, no inmediatos. Y van aprendiendo precisamente que el manejo del tiempo, desde la paciencia, desde el manejo de la frustración, desde el manejo de todos los elementos que no son inmediatos, me van a permitir ir creando esa cultura de ir pensando qué va a pasar en un tiempo, qué va a pasar en un mes, qué va a pasar en un año, qué va a pasar en 5 y poder tomar decisiones que me permitan hacer inversiones adecuadas. Si bien las matemáticas, como te decía, no son susceptibles de emociones, los humanos sí lo somos. Y si yo me siento tranquilo con mi inversión, si yo me siento respaldado con mi inversión y sé que la inversión inmobiliaria lo es, puedo invertir con tranquilidad. ¿Qué debo hacer en situaciones actuales donde hay ciertas variables macro que yo no puedo controlar como inversor? Hacer otros elementos de mi vida cotidiana con prudencia. Si yo tengo los recursos, ya sean propios de terceros para hacer la inversión, lo puedo hacer con tranquilidad, siempre teniendo en cuenta que seguramente habrán otros rubros que sí voy a manejar con un poquito más de prudencia, porque la situación actual en materia económica, política y social, pues tiene elementos que deben ser de cuidado. Diego, sabemos de su especialidad en la cátedra de matemáticas como herramienta de solución de problemas. Ahora, ¿nos puedes explicar cuál es el principio básico de esta dinámica? Claro que sí. Las matemáticas históricamente han sido esa área de estudio casi que odiada por muchos porque tiene la fama de ser difícil, de ser reservada como para ciertas personas casi que especiales. Pero resulta que no, que eso es un mito que se ha construido desafortunadamente por algunas malas experiencias académicas y que estamos intentando romper. El objetivo principal de estudiar matemáticas, de aprender matemáticas y de entender un poco de matemáticas es adquirir esa habilidad de solucionar problemas. Una habilidad que necesitamos todos los días en cada cosa que hagamos. Entonces, nuestra pedagogía está enfocada en eso. Vamos a intentar enseñarle a nuestros estudiantes y a toda la comunidad en general que estudiar matemáticas no es aprenderme una fórmula, no es ser rápido en cálculo aritmético, no es hacer rápido ese tipo de cuentas, sino que es encontrar solución a ciertos patrones. Cuando una persona se enfrenta a una situación en lo que no se la esperaba, que es lo que llamamos problema, debe revisar qué variables tiene a su favor, cuáles tiene en contra y cómo puede llegar a una solución equilibrada. Eso es exactamente lo que hacemos desde pequeñitos cuando vamos al colegio a que nos enseñen matemáticas, un poquito de ciencias, un poquito de español. Si llegamos a la solución, nos sentimos satisfechos. Si no llegamos a la solución, podemos volverlo a intentar. Ventaja para las matemáticas. Yo puedo borrar, volver a empezar y adquiero lo que se llama manejo de la frustración, que en la vida adulta debe ser mucho más rápido. Yo no puedo equivocarme y esperar un tiempo a ver qué pasa y volverlo a intentar, sino que debo tomar la decisión mucho más rápida. Por eso es importante que desde pequeñitos fomentemos ese amor por el estudio, en particular en mi caso por las matemáticas. Bueno, Diego, acá pues ya conversando en ese tema se me generó una inquietud que me encantaría que pudieras resolver y es: supongamos que una persona ya es adulta, probablemente no aprendió sobre el tema de inversiones, no aprendió sobre ese tema probabilístico, sí lo aplicó, digamos, en cosas diarias de la vida, pero ¿qué recomiendas de si alguien ya está avanzado en edad o alguien incluso joven, con qué se puede empezar para aprender todo ese juego de la matemática, cómo eso nos puede ayudar en la vida cotidiana, si recomiendas libros o podcasts o algo? ¿Cómo podemos empezar? Claro que sí. Bueno, primera recomendación a la comunidad, a todos los oyentes, y es que nunca es tarde para empezar a aprender. Esa es una máxima de la pedagogía. Yo puedo tener 10 años, 15, 20, de la edad que sea, y nunca va a ser tarde para aprender algo.
Y si ya de pronto, pues si soy una persona adulta que por trabajo, familia, etcétera, no tengo el tiempo de ir de pronto a estudiar formalmente a una institución educativa, la lectura es fundamental. Hay una gran cantidad de libros de divulgación matemática, científica y pedagógica que pueden ser de gran utilidad. Yo en particular recomiendo un libro muy bonito que se llama La fórmula preferida del profesor. Es un libro de una autora japonesa, Yogo Okawa, donde cuenta la historia de un profe de matemáticas ya retirado que sufre un accidente, tiene una pérdida de memoria permanente, pero todo su mundo se mueve alrededor de las matemáticas y a través de ella logra llevar una vida cómoda y tranquila, incluso con esa dificultad tan grande que tiene. Entonces, a través de esa historia, que es una novela muy bien narrada, la autora nos presenta cómo yo puedo, con ciertos elementos básicos, no tengo que ser un experto en matemáticas para poder llevar una vida diaria agradable, tomar decisiones de forma sensata y poder llevar entonces como a buen término todas mis necesidades. Muy bien, hablamos también de que con los niños, ¿cierto? Que es un gran nicho y con el cual estás trabajando actualmente. ¿Cómo haces para que efectivamente ellos no le cojan, aunque hemos hablado pues de este tema, pero no le cojan pereza, no le cojan cizaña, aburrición al tema de las matemáticas? Hay una pedagogía que estamos utilizando, que incluso en este momento está participando en España en el concurso a Mejor Metodología Internacional, que es el poder de las historias. Es contarle a los muchachos y a los niños a través de anécdotas cómo hemos construido como civilización el conocimiento. Es decir, mostrarle que los matemáticos, científicos y personas reconocidas a nivel internacional son eso, personas como ellos, que con curiosidad, disciplina y esfuerzo lograron construir lo que conocemos hoy. Cuando le empezamos a contar a estos muchachos y a estos niños esas anécdotas, ellos se sienten más tranquilos, porque se sienten parte de la historia. No es como llegar a decirles, ve, el tema es este y apréndanselo de memoria y se acabó, sino que les decimos, ve, vamos a hablar de este tema, vamos a ver cómo lo construimos y cómo nosotros lo tomamos, lo masticamos y lo entregamos para un uso práctico. Muy bien, ya lo escucharon, Diego Martínez, ingeniero industrial de la Bolivariana. Bueno, se nos va acabando el tiempo, una conversación muy amena. Muy interesante. Y sin antes, pues nos encantaría poder agradecerle primero al Colegio Anglo-Español, porque por supuesto nos permitió tener a Diego, un ser humano, un hombre con mucha información, y creo que todos aprendemos, no solo en cabina, sino también los radioyentes pudieron aprender. Entonces, muchísimas gracias, Diego, por acompañarnos, por sacar de su tiempo, por compartir sus conocimientos, lo valoramos mucho. No, muchísimas gracias. La invitación, maravillado, espero haberles aportado y cuando podamos seguir conversando estaré siempre dispuesto.